estamos de regreso este otro miércoles de agosto y queremos decirles que hemos recibido muchos mensajes y sobre todo muchos hurras y pues, tú puedes, Jorge, por este caso maravilloso, corrijo, esta historia de vida que esperemos tenga y ya está teniendo un final no, porque no es el final, pero ya está teniendo como un camino más tranquilizador, más esperanzador. Como habíamos dicho el miércoles pasado, este es Jorge, que nació con un sexo asignado de nacimiento de niña durante muchísimos años, hasta los 15 más o menos. Y era como el tomboy, o en México les decimos, en Latinoamérica el machorro, la niña machorra, marimache, etcétera, etcétera, con 2 hermanos mayores, una familia estupenda, armónica, y a los 15, 16 ya empieza a utilizar ropa un poco más masculina y la señalan como ahora es gay. Claro. Y como él siempre dijo, yo no soy gay, a mí yo soy hombre y me gustan las mujeres, que es otra situación. Claro. Y está en un periodo de transición, ya con una buena hormonización, ya empieza a salir bigote, un poco de barba, mayor masa muscular, además está haciendo mucho más ejercicio. Y por otro lado, viene de una familia muy alta. Entonces, siendo mujer era muy alta y ahorita, bueno, pues eso le ayuda mucho en su transición para ser lo que siempre ha querido ser, un hombre, un varón de 27 años, ya con una maestría, ya con un trabajo y ya tratando de cambiarse de esta casa donde su padre, al enterarse, se va. Y hay una gran revolución con los hermanos mayores. Claro. Y una resignación, pero en el fondo mucha tristeza de parte de su mamá. Claro. Entonces estamos con Jorge. Y yo quisiera preguntarte, Francisco, ¿qué le dirías a la mamá de Jorge? Bueno, hay un tema que es muy interesante y que surgió en este congreso, donde se destaca que estas personas que deciden hacer esta transición, cuando se ven poco apoyadas por los padres, tienden a deprimirse y la depresión puede tomar un sesgo de una posibilidad de riesgo suicida. Entonces, yo entiendo que vivimos en una cultura, sobre todo la nuestra, machista, patriarcal, de siglos y siglos y bastante acendrada en este vértice. Pero creo que ya cuando un adulto toma una decisión de este calibre, bueno, no queda más que decir, bueno, ya maduró, ya vivió, ya entendió, hay que hacerse un lado y hay que apoyar a este tipo de personas, porque de alguna forma sí se ha visto que hay un 30% de más posibilidades de que puedan padecer procesos depresivos importantes y que puedan caer en una depresión con sesgo suicida, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también vienen como una serie de explicaciones que alguna psicoanalista argentina comentaba que desde los griegos ya se daban ese tipo de fenómenos. Los griegos también cambiaban, no había cirugías plásticas ni mucho menos, pero sí había esta tendencia a que una mujer pudiera ocultar sus senos, vendándose, poniéndose ropas y hacerse pasar por hombre o viceversa, que incluso lo hemos visto a lo largo de la historia en algunas cuestiones más de teatro, literarias, religiosas, donde no aceptan, incluso en la armada, que no aceptaban mujeres y bueno, se hicieron pasar por hombres o viceversa. Entonces, bueno, hay muchos casos históricos de eso. De hecho, hubo un proceso en el Renacimiento donde los poetas firmaban como mujeres y se asumían como mujeres, como poetisas, no como poetas masculinos. Entonces, por ahí había alguna guiño, alguna posibilidad de que se planteara de que hay pues algún esquema posiblemente cromosómico genético, biológico, que pudiera estar operando en algunas personas.
cosa que, bueno, pues no descartamos, ¿no? Nadie puede descartar ni puede afirmar en su totalidad. Pero también hay todo un proceso cultural, que es lo que están alegando ahora las nuevas legislaciones mundiales en torno a que la asignación de género es una construcción social. Si a la niña la ves ahí, pues le regalas la muñequita, le regalas las estampitas de Hello Kitty, le regalas la Barbie, la pones de rosita, muy bonita, muy chula, y así debe de ser. Y viene este condicionamiento, se alega, social, cultural, donde esa niña tiene que serlo y bueno, pues por lo menos tiene que mostrarse así ante la sociedad, ante la familia, ante la religión, que son, digamos, como instituciones muy poderosas y tienen que mostrarse así. Entonces, o viceversa, ¿no? El tema de que el niño tiene que ser rudo, fútbol y los temas de los carritos y luchadores, que hoy vemos, hoy por hoy, que hay ya ligas profesionales de fútbol femenino, ya vemos que hay ligas profesionales de fútbol americano femenino. Entonces, creo que tenemos que flexibilizar un poco nuestros criterios y normas dentro del ámbito PSI, con todo el gremio o los diferentes gremios que de alguna forma pues nos unificamos muchas veces, flexibilizarnos porque esto ya es un tema de pan de cada día. Por ahí se llegó a rumorar que era una moda. ¿Por qué? Porque también en todas las redes sociales de todo el mundo se suben constantemente, frecuentemente, casos que describen situaciones de este tipo. El niño que se convierte en mujer, la mujer que se convierte en niño. Regularmente esto pasa por ahí de la adolescencia. La adolescencia es donde se da este inicio de este deseo de tránsito. Bueno, entonces, pero también en la adolescencia es normal en todas las culturas que estos jóvenes, hombres y mujeres, empiezan a tener la visión de la independencia. Entonces claro, ya pueden levantar la mano y decir, mamá. Claro, claro, desde luego. O papá, a mí esto no me gusta, ¿no? Claro, es esa posibilidad. De hecho, yo recuerdo que en mis tiempos, cuando nosotros teníamos que catalogar posible homosexualidad o no, de acuerdo al manual, el DSM, no me acuerdo si era 3, ¿verdad? Teníamos que esperarnos porque el adolescente trae una confusión de identidad. Un adolescente, pues no podremos catalogarlo como homosexual porque, bueno, pues está experimentando, todavía no se desarrolla una identidad propia, está en un proceso cerebral pues complejo donde pues está madurando la corteza prefrontal, que es digamos como la joya de la corona de la evolución, y pues sus decisiones pues todavía tenían que acotarse un poquitito a la espera, ¿no? De hecho, en muchos países del mundo se alegó de que, bueno, realmente la prohibición del uso de drogas legales e ilegales, incluidos el alcohol, el tabaco, tendría que ser a partir de los 25 años, que es cuando ya parece ser que la corteza prefrontal ya maduró. Y aparentemente, bueno, en algunos casos yo creo que ni a los 40, ni a los 60, ni a los 80, ni a los 120 años, y Matusalén lo constataría, ¿no? Entonces, el tema es muy complicado porque tiene muchos vértices. Será algo biológico, genético, será algo cultural, será algo social, es todo eso. Las redes sociales es un nuevo ingrediente que hace 30 años no teníamos. En los 80s, en los 90s, no hubiera habido más noticia al respecto, pero hoy se viraliza todo esto y se ve como ya se ha normalizado tanto que en muchos países las legislaciones han cambiado. Pero bueno, pues se trata de rastrear esto históricamente y se hablaba de que los mismos dioses griegos podían ser hermafroditas y podían tener alguna elección de género de acuerdo a su jerarquía de semidioses, ¿no? Entonces, y bueno, pues los semidioses o los dioses más cercanos a los seres humanos han sido los griegos porque, bueno, finalmente padecían de lo mismo. Zeus era un personaje terriblemente infiel y Hera... hipersexual. Sí. Y Hermes, Hera, su esposa, traía todo un tema en torno a todo esto, ¿no? Pero bueno,
El tema es que sí es complicado. ¿Por qué? Porque desde luego no puede uno tratar de disuadir cuando alguien ya ha pensado algo, pero sí tenemos que tomar en cuenta que regularmente estas decisiones se están tomando en una época donde, por ejemplo, Hamlet tenía muchas dudas existenciales muy válidas por ser adolescente, tenía 15 años, Hamlet, en Shakespeare. Ser o no ser, esa es la cuestión. Ahora tendríamos que añadirle como pues una oración más de ser o no ser, género distinto, sexo distinto, porque la adolescencia está llena todavía de pues inmadurez, la inmadurez propia del cerebro. El cerebro no ha llegado a su desarrollo maduracional óptimo, si es que esto existe, pero por lo menos la corteza prefrontal, que es la joya de la corona, donde están los valores, la ética, la moral. Y no quiero decir esto, ni quiero, por favor, que parezca un juicio en contra de las personas que tienen su libertad de elegir, como yo, qué ropa me quiero poner. Cada quien tiene la libertad de elegir su género. Y en muchos países, como comenté, se está cuestionando si esta libertad se tiene que dar desde los niños. Se les tiene que preguntar, ¿quieres ser niño o quieres ser mujer? Entonces, hay muchos elementos culturales que el niño debe de usar esto, la niña esto, y bueno, ha creado mucha confusión en la comunidad mundial, donde no tenemos muy claro hacia dónde vamos, qué hacer. Lo que sí se habla es que el 66%, 2 de cada 3, siguen insatisfechos después de haberse transformado al otro sexo. Esto es algo muy importante, porque esto se ha destacado, lo destacó un médico chino desde los 80s, donde estas mujeres que entraban en toda esta parafernalia de hacerse cirugías estéticas, cambiarse la nariz, los pómulos, la barba, y los hombres también, ¿no? Querer ser otro pareciera ser que es algo que ha existido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Si a mí me hubieran dicho, oye, ¿te quieres parecer a Brad Pitt? Ah, caray, me quedaría pensando un ratito, ¿no? O ¿te quieres parecer a Einstein en su inteligencia? O que te quieres parecer a tal deportista por su fama y lo destacado que es en esa rama, o parecerte a Chopin. Bueno, y no solamente en sus talentos, sino en lo físico, pero sí es importante, ¿no? Por ejemplo, doctor, a mí me gustaría yo regresarte con un pimponeo así en corto, que creo que también hay posibles temas que tendríamos que analizar en estas personas que quieren hacer este cambio de género, porque hay algunos tipos de fenómenos psíquicos, como bueno, pues puede ser la psicosis, la esquizofrenia, trastornos delirantes, lo comentábamos tras las bambalinas también, que creo que siempre es bien requerido en estos casos que una psiquiatra experta como la doctora Corlay, y como hay muchos miles por fortuna en el mundo, pudieran también dar su opinión, pero desde una perspectiva no de juicio de valor, sino desde su expertise, que bien lo tienen ganado de tantos años de estudios, para simplemente por curiosidad ver si pudiera haber alguna otra cosa que pudiera enturbiar ese deseo, y ese deseo genuino, auténtico como tal, no lo fuera. Como en muchos casos se ha visto que, y esto ya es una cuestión histórica del psicoanálisis, de la psicología, que en muchos casos de homosexualidad no eran tan genuinos. Había, por ejemplo, el caso de un hombre que quería ser homosexual porque la madre era una mujer muy gritona, muy agresiva, muy violenta, muy descalificadora con él, y el padre era todo lo contrario, un padre afectuoso que apapachaba, besaba. ¿Quién es la figura amorosa, cariñosa de quien se recibe el amor? El hombre. ¿Qué pasa conmigo? Me vuelvo homosexual y dejo de lado a las mujeres, porque esas con un zarpazo me eliminan del mapa. Bueno, pero yo creo que nos faltan muchos programas más para desmenuzar todo esto, porque con todo el respeto del mundo, no todo es psicoanálisis, o no todo es psiquiatría, desde o no luego. Todo es sociología. Sociología. Sí, sí. Pero la pregunta salió, y te entusiasmaste mucho por tu congreso. ¿Qué le dirías a la mamá
de Jorge. Claro. Yo soy mamá. ¿Y qué queremos las mamás? Que nuestros hijos e hijas sean felices. Lo primero que queremos es eso. Y creemos, y así es también, que la felicidad es haber estudiado, enamorarte, casarte, tener hijitos y todas estas cosas que han estado ya cambiando. Pero tú de repente tienes un hijo que va muy bien en la escuela, que te sientes muy orgulloso y se enferma. La escuela pasa tercer término. Claro. ¿Sí? El aseo de la casa. Lo que quieres es que tu niño esté sano. Y después de la salud, ¿qué más queremos los padres, los hermanos, todos los que nos amamos? Que seamos felices. Claro. Y entonces yo creo que cuando tú quieres hacer un cambio, el que sea, lo primero que se plantean tus papás es, ¿va a ser feliz? Y tú puedes decirles, Jorge, sí, ma, esto es lo que yo quiero y esto es lo que me hace feliz. Claro. Pero tu mamá está pensando en qué va a decir tu abuelita. Claro. En qué va a decir su cuñado. Claro. Que va a ir con su hermano el que es sacerdote o con su tía que es monja. Seguro. Sí, que si es pecado, que si no es pecado, etcétera, etcétera. Claro. Entonces también Jorge y todos los que me están oyendo tienen que darle tiempo a mamá. Claro. ¿Sí? Porque mamá, papá, lo que dicen es, lo van a maltratar, como sucedió el 24 de diciembre del año pasado, que fuiste a la casa de tu hermano, a la casa de los suegros de tu hermano, que te hicieron feo. ¿Sí? Y que tu mamá nada más bajó la cara y le salieron 2 lágrimas. Y que fue el motivo por el que tu papá se levantó y se fue de la casa. Pero yo creo que no hay mayor acto de amor que la libertad y que el apoyo ante ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque vemos que de alguna forma estamos nosotros prejuiciados. Las ideas que tenemos nosotros no son de nosotros. Fueron impuestas por una cultura, una sociedad, ciertos prejuicios, ciertos valores que alguien o alguna institución consideró que eran buenos. Entonces, el ser auténtico, el ser uno mismo, es una pregunta filosófica que, bueno, pues los grandes Sócrates, Platón, Aristóteles, Marco Aurelio, Marco Aurelio, que era alumno de Aristóteles, siendo emperador, no podían responder tan fácilmente y nosotros tampoco, ¿no? Pero lo que sí es que el apoyo, sobre todo a los hijos, para que encuentren su felicidad, eso es una cuestión pues muy importante, el apoyo moral, el apoyo amoroso, sobre todo porque son sangre de nuestra sangre. Y hay unas ideas de que alguien por ahí hace algunos años, decenios, siglos, y grupos, sean religiosos, sean políticos, sean culturales, sean sociales, sean comunitarios, sean locales, sean incluso familiares, impusieron una idea de que eso era lo correcto. ¿Quién inventó que para venir a un programa de estos había que traerse un saco y tal vez una corbata? ¿A alguien se le ocurrió que eso era lo elegante, que eso era lo correcto? ¿A quién se le ocurrió que cuando vamos a una boda, la mujer tiene que ir con un tacón de este tamaño que se anda matando y tiene que ir con unos vestidos que tiene que ir lidiando con ella y tiene que irse súper maquillada y guapa y con un peinado deslumbrante, porque si va en jeans y en mezclilla y en tenis y en playera, llama a los novios y... no, eso no se debe hacer, eso estaba en contra de las reglas. Entonces, tendríamos que cuestionar nuestros valores, reeditarlos en una valorización ya más moderna a la luz de la ciencia, pero a la luz de la posmodernidad. Estamos en 2023, no seguimos en el medievo. Bueno, pues nuevamente se nos está acabando el tiempo y muchísimas gracias a toda la audiencia que ha destapado como una visión más solidaria hacia Jorge y hacia todas las personas que están transicionando y que la transición no es nada más las hormonas y que me acepten y ya, es un proceso que abarca a los seres queridos también. Y nos escribió, voy a decir un nombre,
La doctora Jessica es médico, es oftalmólogo, nació como Jessica y transicionó y ahora es, nuevamente, es una situación también muy parecida a la de Jorge. Nació siendo mujer, estudió la carrera de medicina, la especialidad de oftalmología, y puede ser psiquiatría, la que sea, ¿no? Puede ser cualquiera de nosotros, y decidió hormonizarse y cambiar y transicionar a lo que siempre ella se había identificado como un varón. Esta doctora es un doctor ahora que le va muy bien. Se enamoró de una chava que tiene una niña y han formado una familia lindísima. Claro. Y la doctora, que nació Jessica, le dice a Jorge: antes de operarte, piénsalo. Y pone como ejemplo que ella no se quiso operar porque cuando se hormonizó, el clítoris se enlongó de tal manera que puede penetrar a su pareja. Entonces, aquí estamos abriendo ya una situación de muchas respuestas, donde dependiendo de lo que ustedes quieran saber, podríamos incluso invitar a un cirujano especialista en esto a que nos diga qué es lo mejor para todos ustedes. Claro. Pero yo creo que sin duda lo mejor es ser feliz con lo que tú quieres ser feliz. Claro. Y para cerrar esto, quiero decirles que la mejor definición de homosexualidad se la oí a Ana Pau. Ahorita ha de tener 25, 26 años. En esa época tenía 4 años y medio. Estábamos en una fiesta infantil y estaban todos los niños en su mesa con su pastelito y su sanguchito. Y entonces un niño le dice a Ana Pau: tú no sabes qué es ser homosexual. Y Ana Pau, con sus 4 años y medio, le dijo: y sí sé. Y el niño le dice, un niño un poquito más grande: ¿qué es? Es cuando un hombre se enamora de otro hombre. Díganme si no es sensacional. Maravilloso. Es maravilloso. De una chiquita de 4 años y medio. Maravilloso esto. Pero sí quisiera hacer hincapié, por desgracia, en lo particular, peco y traigo el pecado de mi vocación, que sí, digamos, puedan acceder a algún tipo de, pues, escucha para tratar de entender qué es lo que está pasando, porque hay muchas dinámicas a lo largo de nuestra historia que son inconscientes. Por eso el descubrimiento del psicoanálisis. Al psicoanálisis no le interesaba lo que es la conciencia, lo que tú sabes de ti y lo que todos sabemos de ti, sino lo que tú ignoras de ti. Y este médico chino descubrió que las personas que habían padecido de obesidad u obesidad mórbida y que estaban profundamente infelices por eso, cuando adelgazaban y lograban su peso normal, no eran más felices que antes. Las personas que utilizaban múltiples cirugías plásticas para verse bellas, bellos, atractivos y imitar a tal actriz, a tal actor, a tal cantante, hombre o mujer, y se embellecían, no eran más felices. Esto es un tema muy importante que por desgracia nos incumbe. Por lo menos a mí, yo me siento, tal vez soy intrusivo en ese tema, pero creo que es mi rol, es mi papel ser intrusivo de repente en algunos temas. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay muchos que también se arrepienten cuando hay algún tipo de cambio biológico de género médicamente, y esta situación se descubrió que del 100%, 2 seguían siendo infelices, 2/3, y 1/3 lograban la verdadera felicidad. Entonces, revisar esto con alguien, platicarlo, y bueno, creo que no es malo, ¿no? Pues nos han bombardeado de muchos comentarios, muchos adelante, que me gusta mucho, y muchas otras situaciones de pacientes, de historias de vida, sí, que dan muchas sugerencias. Los esperamos el próximo miércoles en cómo están hoy, cómo están sus emociones. Un abrazo. Gracias.